Ya está con nosotros Manuel Quinto, él es director de finanzas públicas de Fitch Rating, esta calificadora global de las más importantes a nivel mundial. Muchas gracias, Manuel, por esta entrevista y platícanos, ¿cómo están en este momento las finanzas de los estados, de los municipios y cuáles los focos rojos que estarías viendo en este momento, Manuel? Buenas noches. ¿Cómo está, Romina? Buenas noches. Te agradezco el espacio, tanto a ti como a Claudia y a Marilena. Es un placer estar con ustedes. Mira, realmente lo que estamos viendo para este ejercicio fiscal o para este año es precisamente, digamos que hay secuelas de lo que pudiera ser el tema de la pandemia, la afectación que vino a dar a las finanzas públicas, tanto en materia recaudatoria, en la generación de ingresos propios por parte de los estados y municipios, pero también la presión al alza en cuanto al gasto. Y esto, de alguna manera, pudo ver afectado los balances de las entidades y en ese sentido pudiéramos estar esperando mayores requerimientos de endeudamiento. Hay que recordar que generalmente en el último trimestre del año, particularmente en diciembre, las entidades federativas y estados y municipios en general tienden a tener una mayor presión de liquidez y por lo tanto a contratar endeudamiento de corto plazo. Y relacionado con eso, lo que estamos esperando para este año es, hay que recordar que la ley de disciplina financiera establece que las entidades que entran en procesos electorales tendrán que cubrir sus créditos de corto plazo 3 meses antes de que concluya la administración. En este año hay cerca de 15 entidades federativas donde se celebrarán elecciones y en ese sentido habrá un seguimiento muy puntual a estas entidades. Manuel, buenas noches. Te saluda Claudia Villegas. ¿Podrías platicarnos cómo va el fideicomiso que se constituyó para compensar las caídas en las participaciones de las entidades? Sí, mira, Claudia, en relación a la pregunta, nosotros no calificamos propiamente el fideicomiso. Lo que te puedo decir es que en México, dentro del marco institucional, existe como tal el Fondo de Estabilización de Ingresos para las entidades federativas, que lo que viene a hacer es amortiguar una posible caída entre la estimación de la recaudación federal participable y lo observado. Cuando se da esta diferencia, se activa el Fondo de Estabilización y entonces, digamos que viene a apoyar o a compensar tanto a estados como municipios en cuanto a la recepción de participaciones federales. Te puedo decir que al cierre del 2019, el PEIEF como tal contaba con cerca de 60,000 millones, de acuerdo con el último dato que reportó la Secretaría de Hacienda. Al cierre de 2020 se redujo a 29,000 millones, pero también es cierto lo que te comentaba hace un momento en relación a la potenciación del PEIEF, que se potenciaron cerca de 80,000 millones adicionales a los 60,000 millones que ya se tenían para poder amortiguar o compensar la caída en las participaciones federales, ¿no? Te repito, esto la agencia lo ve como una fortaleza dentro del marco institucional mexicano, es un elemento importante que le viene a dar certidumbre a la generación de ingresos o a la obtención de ingresos tanto para estados como municipios. Manuel, te saluda Marilena Vega. Oye, ustedes hicieron hace unos días un estudio donde se mencionan los 10 estados más afectados de frente a esta situación que estamos viviendo. ¿Qué se espera en estas entidades? Sí, qué bueno que me lo preguntas. Mira, recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía vino a dar resultados, o el INEGI vino a dar resultados del Censo Poblacional 2020. Entre los resultados hay un cambio en la distribución poblacional y la población es una variable que juega de manera importante al momento de distribuir las participaciones federales. La ley de coordinación fiscal es muy clara en cuanto a las fórmulas, los criterios que se establecen para la distribución, entre ellos el tema del Producto Interno Bruto Estatal, la recaudación local. Sin embargo, al final del día se vienen relativizando en términos de la población y por lo tanto, digamos que el cambio en la distribución poblacional viene a jugar un papel importante y efectivamente, como tú bien mencionas, hay entidades que se verían afectadas por este cambio en la distribución, también hay otras entidades en contraste que se ven beneficiadas. En general el efecto esperaríamos que fuera suma cero, es decir, no hay un cambio como tal en el monto a distribuirse o no habría un cambio como tal, pero sí en
en la forma en que se distribuían los recursos. Ahora bien, este es un ejercicio que se hizo para tratar de evaluar el impacto que tendría el cambio nada más en esta variable. Hay que recordar que dentro de los mismos criterios que establece la ley de coordinación fiscal, la misma recaudación federal participable es un elemento importante que, dependiendo de cómo se comporte, pues pudiera tener un cambio en la distribución. Pero el ejercicio que hicimos fue precisamente tratar de plantear un escenario de qué pasaría al considerar esta nueva distribución. Lo que te puedo decir también es que la misma Secretaría de Hacienda lo que hace es que toma en cuenta la información del INEGI publicada en la encuesta nacional de ocupación y empleo, y lo que establece la ley de coordinación fiscal es que se debe tomar la última información disponible. En este caso habría que ver si se toma como tal esta nueva distribución o bien se mantiene, digamos, la distribución que se genera a través de la encuesta nacional de ocupación y empleo, que se deriva de proyecciones de CONAPO, y sería entonces hasta cuando se actualicen esas proyecciones y en consecuencia la última información que publica el INEGI, cuando se verá realmente el impacto sobre las participaciones. Ahora bien, de manera histórica el INEGI publicó, digamos que con mucho rapidez en esta ocasión los resultados del censo, y esperaríamos que en consecuencia tanto las proyecciones que realiza CONAPO pudieran actualizar con una mayor celeridad, ¿no? De tal manera que el impacto que tendría la nueva distribución se vea reflejado apropiadamente en las entidades. Manuel, otra vez Claudia Villegas. ¿Qué posibilidades ven en Fitch Ratings de que las entidades federativas, para compensar esta caída de los ingresos, pudieran emitir más deuda, incluso usar parte de ese dinero para comprar vacunas? Mira, la ley de disciplina financiera establece que la contratación de deuda debe ser propiamente para inversión pública productiva, y habría que ver si, en este caso, se le da ese tratamiento como tal. En este momento hemos visto o hemos observado que hay entidades que están, digamos, inclinándose por la posibilidad de contratar de manera directa el tema de las vacunas, y no pudiera profundizarte más sobre la fuente del ingreso con que serían, digamos, cubiertas. Lo que sí es que también la ley de disciplina establece que pueden contratar créditos de corto plazo para tener cuestiones de liquidez, salvo la limitante que te comentaba al inicio de la entrevista, que hay entidades que tienen elecciones este año y que seguramente si contratan créditos de corto plazo se verán mayormente presionadas durante el ejercicio, ¿no? Va a tener que pagar turnos antes del cambio de la misma. Manuel, entonces, ¿cuáles serían los estados que tú estarías previendo que enfrentarán presiones de deuda y de liquidez, pues ante esta emergencia sanitaria, ante este segundo confinamiento, digamos, ante una reducción en el presupuesto y obviamente ante un desplome en el crecimiento económico durante 2020 y el que se espera para el primer trimestre y el segundo del 2021? ¿Cuáles serían los estados más presionados? Mira, lo que te puedo decir es, en relación al sector, lo que hemos visto es que el nivel de endeudamiento en general es bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que es menos del 3%, alrededor del 2.7% en relación al PIB, en cuanto al endeudamiento tanto de estados como de municipios. Y en ese sentido, prácticamente la mayoría de las entidades federativas se encuentran en semáforo verde, de acuerdo a la ley de disciplina financiera, lo cual les permite contratar hasta el 15% de sus ingresos de libre disposición. Son cerca de 6 entidades que se encuentran en semáforo amarillo, que les permite hasta el 5%. Entonces, independientemente del estado en que se encuentren, si traen requerimientos para cubrir sus balances, como te comentaba hace un momento, hay una presión por parte de ingresos el año pasado, particularmente en ingresos propios, y si da una presión en el gasto para atenuar temas de la contingencia, esos balances pudieran ser cubiertos, o esas diferencias o desbalances pueden ser cubiertos con mayor endeudamiento, ¿no? Y para ello, pues, la misma ley establece este 15% si es un endeudamiento para inversión pública de largo plazo, o bien hasta el 100% de sus ingresos totales de corto plazo, ¿no? Es decir, pagadero en menos de un año. Muchas gracias, Manuel Quinto, director de Finanzas Públicas de Fitch Ratings, por esta entrevista, por tomarnos la llamada desde Monterrey y el análisis pormenorizado de lo que está sucediendo con las entidades federativas, con los gobiernos de los estados y sus finanzas. Hombre, les agradezco mucho, Romina, Claudia y Marilena. Es un placer estar con ustedes y les mando un fuerte abrazo.
Gracias por continuar con nosotros. Nosotros somos Salud, Dinero y Amor, María Elena, Claudia y Romina. Quédese porque tenemos mucho más información útil para usted.